Muy buenas noches, compañeros, buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondiente a Ciencias Sociales. Buenas noches, dice. Silvia, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida, un gusto poderle saludar, deseándole que tenga un excelente inicio de año correspondiente a este año 2024. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta asignatura. Y en primera instancia, nos va a ustedes, como es de costumbre, vamos a presentar lo que corresponde al formato para recursos de aprendizaje, esto es la tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 5, América Latina y el mundo moderno. El tema número 2, conflictos limítrofes de América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Esos son los temas que nosotros vamos a ver. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer dentro de esta actividad? Dice lo siguiente. Responda a las siguientes preguntas. La primera dice, explique el papel que tuvo Latinoamérica en la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique. Diría que tuvo un rol protagónico, ustedes tienen que desarrollar. La siguiente dice, indique el rol de las colonias de América Latina y la industria mundial durante el siglo XX. Y por último, explique la posición de Estados Unidos en la guerra con México. Esos son los temas que nosotros vamos, o tienen ustedes que resolver dentro de la presente tarea y que también vamos a resolver, vamos a explicar dentro de las actividades correspondientes a el desarrollo de esta clase. Iniciamos, recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes deben cumplir con lo que es la rotulación de la hoja, ya saben cómo hacerlo, en la parte superior de su hojita de papel ministro tienen que desarrollar esta rotulación, este proceso de membretado en el cual tienen que cumplir todos los datos que se les solicita y a continuación de eso ustedes van a desarrollar lo que corresponde la tarea. Adicionalmente, ustedes deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos la información para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número 5 con el tema conflictos limítrofes en América Latina, la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique correspondientes a la semana número 2 del 2 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas desde el 2 de enero. La fecha límite de entregas es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de febrero del 2024. Es que tienen un tiempo bastante prudencial para poder presentar esta actividad. Una vez que ustedes se les ha explicado cómo tienen que desarrollar la tarea correspondiente a esta semana, iniciamos a continuación con el desarrollo del contenido correspondiente a esta unidad y a este tema. Esto es América Latina y el mundo, y en primera instancia vamos a ver los conflictos limítrofes en América Latina. Una vez que se desarrollaron todas las guerras libertarias, una de las primeras y más grandes ideas fue la formación de este gran estado, como fue la Gran Colombia. Lamentablemente no tuvo un asidero, no tuvo un proceso definitivo, por lo que los países o los territorios que en primera instancia estuvieron formando esta gran nación se dividieron, se separaron y obviamente cada uno buscó establecerse como un estado. Pero lamentablemente muchos de los estados no delimitaron correctamente sus territorios. Es por eso que generaron una serie de conflictos limítrofes, como los que suscitó y lo que vino manteniendo, por ejemplo, Ecuador, tanto con Colombia como con Perú. Entonces fueron problemas limítrofes justamente por esta falta de delimitación correcta que se dieron o que no se dieron, dicho de otra manera, dentro de este proceso de estructuración de cada uno de los países. En el siglo XIX, consolidada la independencia de cada nación, se produjo una serie de conflictos bélicos por problemas limítrofes y también por problemas económicos. Dentro de ellos se desarrollaron guerras bastante importantes, problemas limítrofes bastante importantes como los que vamos a seguir mencionando a continuación.
Dentro de los primeros conflictos limítrofes podemos mencionar la Guerra del Pacífico, que se desarrolló en el año de 1879, en el cual estalló la guerra entre Perú, Bolivia y Chile por el control de la explotación y el comercio de guano y del salitre, recientemente descubiertos en Atacama, que estaba dividido entre tres países. Bolivia había concedido a empresas chilenas la explotación de su salitre y había acordado que los impuestos por dicha explotación se mantendrían por 25 años. Más su presidente Hilario Daza elevó los impuestos y las tropas chilenas ocuparon Antofagasta. Bolivia declaró la guerra y Perú le apoyó. Chile triunfó y eso significó que Perú perdiera Tarapacá y Tacna y Bolivia, obviamente, su salida al mar. Otro de los eventos o guerras limítrofes bastante importantes de los países latinoamericanos es la guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. Dentro de este contexto, para la segunda mitad del siglo XIX, Paraguay era gobernado por Francisco Solano López. En el año de 1864, Solano López rechazó la invasión brasileña al Paraguay en apoyo a Venancio Flores, que quería deponer al gobierno instituido. Ante el golpe de Estado consumado en Uruguay, Solano López declaró la guerra e invadió Mato Grosso. Luego, ante la negativa de Argentina de apoyar el retorno del gobierno en Uruguay, invadió las provincias de Corrientes. En el año de 1865, Argentina, Brasil y el nuevo gobierno uruguayo conformaron la Triple Alianza en contra de Paraguay, que fue vencido, obviamente, por la unión de estos tres países. Y por último tenemos la guerra mexicano-estadounidense, que es otro de los conflictos bastante importantes que se dieron dentro de este proceso. Tras su independencia, México incluía Texas, Nuevo México y California. México intentó frenar la migración estadounidense a su territorio e impuso restricciones al comercio entre Texas y Estados Unidos. Los afectados pidieron a su presidente más autonomía en impuestos y concesiones de tierras, pero se negó y Texas se declaró independiente. Se desató una guerra que terminó en el año de 1837 con el reconocimiento de este hecho. Texas luego se anexó a Estados Unidos y se desataron nuevos conflictos. Estados Unidos propuso la compra de todos los territorios del norte del Río Grande. México se negó y estalló una guerra que terminó en el año de 1848, obviamente a favor de Estados Unidos, en el cual México perdería Texas, Nuevo México y también California. En cuanto a la economía y colonialismo durante el siglo XX, el imperialismo fue un sistema político y económico que surgió por la necesidad de las potencias mundiales de controlar política, económica y militarmente nuevos territorios para invertir capitales en ellos, extraer materias primas, tener mercados más amplios en los que posicionar su excelente producto generado por la revolución industrial y ubicar el exceso poblacional. Así las potencias europeas buscaban y luchaban por vigilar política y económicamente territorios en África, Asia y América Latina. Se establece de este modo que denominamos la División Internacional del Trabajo, en donde las colonias producían la materia prima que necesitaban las potencias industriales, que luego les vendían los productos transformados o industrializados. Este modelo generaba una relación de dependencia tremendamente inequitativa, ya que mantenía a las colonias fuera del crecimiento industrial a la vez que los sustentaba. Dentro de estos contextos y de esta evolución económica que tuvo Latinoamérica, lamentablemente se tuvo que desarrollar un alto dentro de este proceso debido al desarrollo de la Primera Guerra Mundial.
Dentro de este contexto, la Primera Guerra Mundial vamos a ver cómo se desarrolló y cómo también afectó a los países latinoamericanos, nacientes naciones, nuevas naciones que estaban tratando de ingresar a este proceso de revolución industrial, pero que lamentablemente por los procesos de la guerra, obviamente se relegó este proceso. La Primera Guerra Mundial, el imperialismo del siglo XIX creó un entorno propicio para que en cualquier momento estallara el conflicto bélico entre las potencias europeas que conocemos como la Primera Guerra Mundial, que estalló en el año de 1914 y se prolongó hasta 1918. Estas fechas son preguntas de examen. Si que desean, ustedes pueden seguir subrayando, separando, para que ustedes puedan tener una idea en el momento de rendir las pruebas. Entre las causas de las guerras o de la guerra del estallido y del desarrollo de la Primera Guerra Mundial, podemos mencionar las principales causas. La primera, las tensiones entre los países europeos eran evidentes. Por ejemplo, Alemania había logrado dominar la economía y política en Europa a inicios del siglo, pero esto rivalizaba con el Reino Unido, que veía su hegemonía marítima afectada, ya que Alemania construía grandes flotas. Otra causa fue que los Balcanes eran una zona deseada por Austria, Hungría, Rusia y el Imperio Otomano. Sin embargo, movimientos nacionalistas pretendían formar un gobierno autónomo, de allí que ese haya sido el espacio en el que se desató la guerra. Otra de las causas es las potencias europeas habían iniciado un proceso para incrementar su armamento y obviamente dentro de este proceso empezó la carrera armamentista entre las potencias europeas. Y finalmente la alianza económica y militar en las que si un país era atacado, los miembros de su bloque tenían la obligación de apoyarlo militarmente, fue también otra de las causas en las cuales obviamente generó un descontento entre las poblaciones, entre los diferentes países europeos. Para el desarrollo de esta guerra, de la Primera Guerra Mundial, se formaron ya dos bloques, los cuales se enfrentaron, prácticamente generaron alianzas entre determinados países. Y dentro de estos bloques que se enfrentaron en la Primera Guerra Mundial, tenemos en primera instancia la Triple Alianza y por el otro frente la Triple Entente. La Triple Alianza estaba conformada por Alemania, Austria, Hungría e Italia, mientras que la Triple Entente estaba conformado por el Reino Unido, Francia y también Rusia. El conflicto que llegó a su fin con la victoria de la Triple Entente, también conocido como los aliados, terminó por involucrar a casi todos los países europeos y también a las colonias. Esto obviamente generó determinados impactos porque cada uno de estos países europeos también tenía colonias en América Latina. Dentro de este contexto, vamos a ver los impactos de la guerra en América Latina. América Latina no tuvo un papel activo en esta guerra, en la Primera Guerra Mundial, y en principio se mantuvo neutral. Sin embargo, sufrió sus efectos por ser proveedora de materia prima y productos para las potencias involucradas en este conflicto. Entre los principales efectos negativos que generó la Primera Guerra Mundial en América Latina, podemos mencionar lo siguiente. El primero, el pánico ante la guerra golpeó al sector financiero, eso quiere decir a los bancos. Decreció la importación de productos manufacturados europeos y aumentaron sus precios. La inflación y el desempleo llevaron a la tensión social. Disminución del intercambio comercial con el viejo continente y aumento de la influencia estadounidense en la región al convertirse en su principal socio comercial. Y por último, la debacle cultural de Europa llevó a la sociedad latinoamericana a revalorizar su nacionalismo. Luego de la guerra se firmaron los tratados de Versalles, Trianon, Nulli, entre otros, que en Helios se evidenció la venganza hacia los vencidos, a quienes impusieron duras condiciones económicas y políticas que impedían la recuperación Alemania de los países alemanes, en este caso de Alemania y también de Austria. Para evitar que nuevos conflictos terminaran en guerra, se conformó la Sociedad de Naciones, que posteriormente esta serviría
como base para la conformación de la Organización de Naciones Unidas. El concepto que guiaba sus acciones fue la seguridad colectiva. Lamentablemente no cumplió esta Sociedad de Naciones como institución a nivel global, no cumplió sus acometidos, pues obviamente luego de varios años se desataría lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Pero para seguir el orden cronológico de los conflictos bélicos mundiales, vamos a ver, una vez finalizado la Primera Guerra Mundial, se desarrolla lo que es la revolución bolchevique a continuación y vamos a ver cuáles son los efectos más importantes. Al inicio del siglo XX, el Imperio Ruso era una monarquía centralizada y autoritaria. Tenía una economía agrícola trabajada por millones de campesinos, pero las tierras eran propiedad de la nobleza. El 23 de febrero de 1917 se produjeron en San Petersburgo manifestaciones espontáneas que con los días se fueron profundizando hasta que varios grupos se unieron a estas huelgas. El 27 de febrero de 1917 el zar fue depuesto y se conformó un gobierno provisional que tampoco cumplió con las aspiraciones de la mayoría, esto es, la propiedad sobre los medios de producción. Por lo tanto, el 24 de octubre, el partido bolchevique, liderado por Vladimir Lynch Ilinov, conocido como Lenin, de ideología socialista, tomó el poder y extendió la revolución por todo el imperio, con lo cual se convirtió en la primera nación socialista de toda la historia. En cuanto al impacto de la revolución bolchevique en Latinoamérica, podemos mencionar la creación de partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales inspirados en el socialismo, la consolidación de los partidos socialistas, la inspiración para revoluciones de inspiración socialista como la de Cuba en el año de 1959 y Nicaragua en 1979. A continuación vamos a ver América Latina y la Gran Depresión. ¿A qué se denomina la Gran Depresión dentro de este proceso? Vamos a ver qué es lo que ha pasado. También conocida como la crisis del 29, fue una crisis económica mundial. Entonces, la Gran Depresión es una crisis económica a nivel global que comenzó el 29 de octubre de 1929, coincidentemente el 29 tanto en fecha como en año. Y en algunos países se produjo hasta inicios de la década de 1940. La crisis abarcó varios ámbitos, dentro de ellos el financiero, el comercial y la producción. Dentro del financiero, la bolsa se desplomó y el crédito desapareció. Por lo tanto, la estructura financiera también sufrió bastantes estragos con este proceso de la Gran Depresión. El aspecto comercial, se contrajo el intercambio comercial, obviamente si no había financiamiento, si no había crédito, obviamente el sector comercial también obviamente decreció y obviamente la producción, las empresas colapsaron al no haber crédito y al no haber comercio, esto es a la oferta y la demanda, obviamente la producción colapsó, las empresas quebraron. En cuanto a las consecuencias, podemos mencionar la desconfianza en el modelo capitalista, fue una de las grandes consecuencias, la contracción de la economía por la baja de la explotación de materias primas, el encarecimiento de los productos importados que eran cada vez más escasos, el surgimiento de un nuevo modelo de mayor intervención de Estados Unidos en la planificación de la economía. También se puede mencionar entre las consecuencias que gobiernos populistas en Latinoamérica y nacionalistas en Europa también hicieron su asidero. Empezó un modelo de industrialización y sustitución de importaciones, que fue el modelo CEPAL. Y por último, las ciudades crecieron porque las personas dejaban el campo buscando mejores condiciones de vida y se convertían en obreros, se hacinaban en las grandes ciudades. Eso fue en cuanto a las consecuencias de este proceso de la Gran Depresión. Pero este proceso de la Primera Guerra Mundial tuvo determinadas características fundamentales. Y dentro de ellas vamos a ver todo lo que se suscitó dentro de los eventos más preponderantes de esta historia negra, prácticamente dos historias negras que tuvo la humanidad a consecuencia de estos conflictos bélicos que se suscitaron. Y vamos a ver las causas y consecuencias de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial
La Primera Guerra Mundial se desató entre el año 1914 a 1918, conocida en su momento como la Gran Guerra o simplemente la Guerra Mundial, pues se ignoraba que luego habría una Segunda Guerra Mundial. Fue uno de los eventos bélicos internacionales más destructivos y de mayor impacto geopolítico en la humanidad durante el siglo XX. Obviamente, la Primera Guerra Mundial no fue tan nefasta como lo que suscitó con la Segunda Guerra Mundial, que ya trataremos en clases más adelante. Se estima que más de 70 millones de militares se movilizaron para el conflicto, provenientes de una veintena de países diferentes. Su impacto humano y político fue superado únicamente por la Segunda Guerra Mundial, que inició en el año de 1939 y culminó en el año de 1945. Esta gran guerra comenzó en Europa el 28 de julio de 1914. Se extendió a lo largo de 4 largos y sangrientos años, durante los cuales se enfrentaron a muerte las fuerzas de la Triple Entente y las llamadas potencias centrales. El primer bando inicial reunía a Francia, el Imperio Británico y el Imperio Ruso. Más tarde se les sumaron Portugal, los Estados Unidos, Bélgica, el Imperio Japonés, la República China y los entonces reinos de Italia, Grecia, Rumania, Serbia y Montenegro. Por su parte, las potencias centrales eran el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Alemán, el Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria, juntos con sus aliados estratégicos en África y también en Asia. La magnitud del conflicto fue tal que el balance del poder político y económico del mundo cambió de manera radical luego de sus 4 años de duración y además costó la vida de millones de personas de diferentes nacionalidades. A continuación explicamos las causas que desataron el conflicto y las consecuencias abrumadoras que trajo consigo todas estas actividades. En relación a las causas de la Primera Guerra Mundial, las principales causas de la Primera Guerra Mundial podemos mencionar las siguientes. Primero, la competencia entre las potencias imperiales europeas. A lo largo del siglo XIX, Europa cimentó su dominio económico, tecnológico y militar sobre el mundo entero, estableciéndose como una gran potencia colonial en África y en Asia. Sin embargo, el reparto de los beneficios no fue nunca equitativo, pues como Francia y Gran Bretaña controlaban industrialmente el continente, mientras que Italia y Alemania, naciones que habían tardado más en formarse, veían frustrados sus ambiciones. Esto condujo a un escenario de antagonismos entre las potencias coloniales y la formación de alianzas y grupos políticos rivales, en franca competencia económica, política y militar. Muchos de ellos además eran fruto de guerras pasadas durante el siglo XIX, como la eterna rivalidad entre Francia y también Alemania. Otro de los eventos, otra de las causas que podemos mencionar, es el auge del nacionalismo europeo. La idea de un país como un Estado-nación con una cultura propia, una identidad propia y un proyecto político propio surgió a comienzos del siglo XVII, pero ya a finales del siglo XIX había cobrado importancia en el ordenamiento de Europa. Ello dio origen a nuevas tensiones de tipo étnico, especialmente en Europa del Este. Por ejemplo, en Bosnia y Herzegovina, antiguos territorios otomanos declarados por el Imperio Austrohúngaro, existían proyectos de estados esclavos autónomos o de anexión de reinos de Serbia, protegidos del Imperio Ruso. A comienzos de 1914, ya la región había vivido 2 guerras locales y se la conocía como el polvorín de Europa, pues en cualquier momento podía encender y volver a estallar algún tipo de conflicto bélico. Otro de los eventos que podemos mencionar es el surgimiento de nuevos poderes industriales. Europa a comienzos del siglo XX era el centro industrial del planeta, pero empezaban a surgir competidores importantes como Estados Unidos y también Japón. La influencia de estas potencias
insurgentes ejerció más presión aún sobre las tirantes relaciones entre los poderes europeos tradicionales. Otro de los eventos que podemos mencionar es la creación y renovación del sistema europeo de alianzas. La Gran Guerra se produjo porque muchas naciones se vieron involucradas y o arrastradas al conflicto. Esto sucedió debido a los tratados de alianza y asistencia mutua existente entre los integrantes de ambos bandos, algunos de los cuales provenían de siglos pasados, justamente previendo un conflicto paneurópico. En el futuro inmediato, la mayoría de las potencias dedicaron su poderío industrial a fabricar y desarrollar armamento de guerra en un frágil estado de paz armado. Prácticamente en cualquier momento iba a estallar otro conflicto bélico. Uno de los eventos más conflictivos, uno de los eventos en los cuales prácticamente se puede decir que originó el conflicto, la Primera Guerra Mundial, es el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria en 1914. El detonante de la guerra fue el asesinato de este joven noble, heredero del trono austrohúngaro, en la ciudad de Sarajevo, en Bosnia-Herzegovina. Su asesinato fue el extremista, perdón, su asesino fue el extremista político Gravilo Pinch, perteneciente a la organización ultranacionalista serbia Mano Negra. Un mes después de cometido el asesinato, el emperador austrohúngaro declaró la guerra al reino de Serbia, que al ser protegido del imperio ruso, arrastró a la alianza rusa-francesa al conflicto, y con ello también a los británicos, mientras que Alemania se aliaba al imperio austrohúngaro. Este fue realmente el detonante de la Primera Guerra Mundial, más que una causa. En cuanto a las consecuencias de la Primera Guerra Mundial, vamos a ver todo lo que desató la Primera Guerra Mundial. Las principales consecuencias de la Primera Guerra Mundial se puede mencionar a continuación. Primeramente, una pérdida enorme de vidas humanas y también de recursos materiales. Se estima que entre 7 y 8.5 millones de soldados y entre 10 y 13 millones de civiles murieron durante los 4 años que duró la Gran Guerra. Esto representaba el 1% de la población mundial de la época. Y fue consecuencia tanto de la violencia como de las hambrunas y enfermedades que trajo consigo la guerra, o el uso de gas mostaza y otros agentes tóxicos nerviosos por primera vez utilizados en el contexto de las guerras. El colapso de los 4 grandes dinastías imperiales. Como resultado del conflicto cayeron diferentes dinastías, dentro de ellos el primero de los Hohenzollers en Alemania se derrumbó, dando paso a la República de Weimar. El imperio austrohúngaro y los Habsburgo se disolvió y su territorio pasó a ser 2 naciones distintas, tanto Austria y también Hungría. El sultanato otomano quedó devastado en el año de 1922, fue disuelto por los nacionalistas turcos. Y por último, el imperio zarista de Rusia cayó en el año de 1917 frente a la Revolución de Octubre, dando paso así al surgimiento de la Rusia comunista, en una primera instancia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, conocidos como la URSS. Se espació por el mundo la llamada gripe española, que también fue una epidemia como lo que nosotros acabamos de vivir con el COVID. Debido al intenso movimiento de tropas de un rincón del mundo al siguiente y de regreso, además de las condiciones insalubres del conflicto, un nuevo tipo de infección respiratoria surgió, conocida como la gripe española. Se convirtió en una pandemia a inicios de 1918. Este nuevo virus de la gripe tipo A se cobró la vida de entre 20 y 40 millones de personas aproximadamente, hasta que terminó la pandemia en abril de 1920. Ahí tenemos una pandemia similar a la que nosotros acabamos de pasar anteriormente. La reorganización geopolítica de Europa.
Con el fin de la guerra y el colapso de las antiguas potencias, nuevas naciones aparecieron en el mapa. A medida que los aliados reestructuraban el territorio de las naciones derrotadas, así surgieron Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Y además de ceder parte de sus territorios, las naciones derrotadas perdieron también sus colonias africanas y asiáticas. La firma del Tratado de Versalles también fue uno de los detonantes para la Segunda Guerra Mundial. Con ese nombre se conoció el pacto firmado entre Francia, en el que impuso a Alemania un conjunto muy severo de sanciones, deudas y prohibiciones que la asumieron en la miseria. Este tratado y las condiciones deplorables de vida que le siguieron fueron fundamentales para la narrativa del nazismo o el nacimiento del nazismo, que de una década después comenzó a hacerse sentir en Alemania. Sin embargo, gracias a este tratado surgió también en 1920 la Liga de Naciones, organismo o precursor de la Organización de Naciones Unidas, cuya tarea era solucionar pacíficamente las tensiones internacionales y evitar que la Gran Guerra se repitiera en un futuro inmediato. Y por último tenemos el surgimiento del comunismo en Rusia. El triunfo de la Revolución de Octubre en Rusia de 1917 significó la irrupción del comunismo como una fuerza política de importancia en el panorama europeo y también en el panorama mundial. En consecuencia, inspiró a numerosos partidos de izquierda revolucionaria y se convertiría en el rival ideológico contra el cual se levantó después el fascismo en la década de 1930. Estos son los eventos más importantes que nosotros hemos podido recopilar, que nosotros hemos podido mencionar en el desarrollo del contexto de la Primera Guerra Mundial, que es indispensable que nosotros conozcamos todos estos eventos nefastos para la humanidad, con el fin de que no se vuelvan a repetir jamás, que no se vuelvan a repetir en ningún momento de nuestra existencia. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo éxitos en el desarrollo de las actividades que ustedes tienen planificadas y que ya se encuentran en su aula virtual. En contados minutos más procederé a subir esta clase explicativa a su aula virtual para que ustedes puedan tranquilamente desarrollar, ver todos los eventos que se les ha podido facilitar en el transcurso de esta clase. Señoras y señores, me despido de todos ustedes, que tengan una excelente noche y nos estaremos viendo hasta la próxima clase.